Bueno, como es el sábado anterior que seguimos el mensaje, estuvimos viendo el juicio de Jesús, hoy como dijimos, seguimos con la muerte. Arrancamos en Mateo 27, 32 y 33 y dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y sigue el versículo. Frenamos acá un segundo. A Jesús lo terminaron de golpear, lo terminaron de azotar con el látigo. Jesús no había dormido porque había estado orando, había estado sufriendo, y aparte había sido golpeado, entonces estaba débil, estaba muy lastimado. Y a los presos, ¿qué les hacían cargar? Les hacían cargar el travesaño de la cruz. La cruz no es una X, es una especie de T, una T minúscula, un más, si quieren decirlo de alguna forma. Entonces, el condenado a muerte tenía que cargar el travesaño, la parte de arriba de esa cruz. Y como Jesús estaba muy débil, parece que no podía, caía ante el peso. Entonces, había un tipo ahí que se llamaba Simón, y le dijeron, los romanos que tienen autoridad para hacerlo, sobre todo un extranjero, le dijeron, lleva la cruz con él. Y lo ayudó a Jesús a cargar. Y llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Esto se cree que era un monte que literalmente tenía una forma de calavera. No es que el nombre viene de que había calaveras ahí, porque los judíos no acostumbraban a que se vean objetos inmundos como cadáveres cerca de donde estaban ellos. Y era un lugar en las afueras de lo que sería la ciudad o el templo, más bien. Acá tenemos un mapita. Y en este mapa hay algunas cosas interesantes que vamos a ver, como para que ustedes se ubiquen en cosas que sí estuvimos viendo. Fíjense ahí, donde está el 1, es el posible lugar de la crucifixión y posterior sepultura de Jesús. El lugar del Gólgota, estaba al norte del templo. Es donde se cree, donde es más posible que haya sido pasado este evento. No se sabe todavía ciencia cierta el lugar exacto. Ahí, en el 2, es Getsemaní. ¿Se acuerdan? ¿Qué pidió el Señor en Getsemaní cuando oraba? ¿Qué? ¿Cómo? La copa, muy bien, Maxi, está bien. Pidió que si era posible que pase de él la copa. ¿Cuál era la copa? Tener que cargar con nuestros pecados. Muy bien. Y la respuesta de Dios fue solamente que Él era el único que podía cargar eso, que podía llevar a cabo esa obra. Y acá Jesús iba a culminar esa obra. Así que ahí el 2, lo que sería el este, es Getsemaní. Ahí el 3 es la Torre Antonia, es ese posible lugar donde Jesús fue torturado. También en la Biblia puede aparecer como el pretorio. Es donde Jesús fue azotado, donde se burlaron los soldados, donde le pusieron la corona de espina, donde le pusieron el manto ese gastado de escarlata para humillarlo como si fuese un rey. 4, el estanque de Betesda. Acá Jesús sana a un paralítico con la particularidad que lo hace un día sábado. Y esto ofendió a muchos de los fariseos porque para ellos el sábado era el día de reposo. Y el 5, ahí van a ver el pináculo del templo. Acá es donde Jesús, cuando es tentado, se acuerda que lo llevan a 3 lugares, y le ofrece a Jesús también, lo lleva al pináculo del templo diciendo que si él se tira, como que él podía orar para que los ángeles lo vengan a socorrer. Eso es lo que le dice el diablo para tentarlo. Entonces, más o menos para que se ubiquen. Y ahora lo que yo dividí en este estudio es en 2 partes. Jesús va a estar alrededor de 6 horas en la cruz. Entonces, vamos a ver las primeras 3 horas, es decir, de la hora tercera a la hora sexta. Pero con una particularidad, los judíos no son como nosotros, que tienen un reloj. Ahora son las 18:40, no es así para ellos. Ellos tomaban las horas y la primera hora era cuando salía el sol, o sea, las 6 de la mañana. Ahí les muestro un reloj. Entonces, el día arrancaba a las 6 de la mañana. La primera hora sería la hora que transcurre, sería las 7. Entonces, desde las 9 hasta las 12 es de la hora tercera a la sexta. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Se entendió? Entonces, estos eventos van a transcurrir, según nos cuenta Marcos, desde la hora 9, de la hora tercera hasta la hora sexta. Y vamos a ver en 2 partes. Ahora vamos a ver primero las 3 primeras horas. Y fíjense, porque todos sabemos que Cristo es real, ¿no? Todos sabemos que la Biblia es verdad. Pero vamos a ver acá una serie de profecías que se fueron dando, que se fueron diciendo siglos antes de que aún naciese Jesús. Y vamos a ver qué cumplimiento preciso
que estuvieron en Jesús. Estamos hablando de siglos, más de 300 años antes que Jesús naciera, se dieron algunas profecías. Pero vamos a hacer con la lectura por ahora. Fíjense, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto, chicos, el vinagre mezclado con hiel era un trago amargo que lo que era tenía propiedades narcóticas. Es decir, medio que lo dopaba a la persona. ¿Y por qué se piensan que podían darle esto a los presos? Medio que los dejaba... A ver, ¿quién alguna vez operó de algo? Que fue el quirófano. Bueno, mate hace poco, ¿no? ¿A vos sacaron el apéndice? ¿Estaba despierto? No, imagínate que te abren y te hacen un tajo al costado despierto. ¿Qué te pusieron? Anestesia. O sea, él estaba bajo el efecto de un narcótico, la anestesia. En esa época no había una anestesia tan buena como ahora, pero le solían dar esto. Esta mezcla de vinagre mezclado con hiel para que la persona no sufra tanto. Entonces, Jesús dice que lo probó, pero no quiso beberlo. ¿Por qué no quiso beberlo? Porque Jesús... ¿Cómo? ¿Cómo? No. Jesús no fue a la cruz como un condenado simplemente. A ver, chicos, si nosotros hubiésemos estado en ese momento y hubiésemos sido condenados a la cruz, nosotros hubiésemos seguido el destino de tantos otros que se subieron a la cruz. Hubiesen sido llevados por los soldados, colgados por los soldados, levantados por los soldados y no hubiese retenido en el aire los clavos. Pero Jesús no lo retenía en el aire los clavos, porque era Dios mismo hecho hombre. Tenía poder. Él lo dice claramente, que podía clamar al Padre y podían descender legiones de ángeles, ejércitos de ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? ¿Por qué Jesús no quiso probar esto? No quiso estar medio dopado. Porque Él tenía una misión que cumplir en la cruz del Calvario. No era un condenado a más. Él en la cruz del Calvario estaba haciendo tu paz y la mía. Estaba pagando el precio de tu pecado y el mío. Tenía que estar plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Por eso es que Él no lo tomó. Y vamos a leer ahora lo que dice Salmos. Fíjense. Joya profética número 1 puse yo. Me pusieron además hiel por comida, dice la primera parte de Salmos 69, 21. Esto fue hace más de 300 años antes. Me pusieron además hiel por comida. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esa es la primera. Sigue la lectura. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los soldados que lo colgaron, cargaron, cada uno se llevaba una parte, y el manto, la parte más grande, como no se podía romper, como un dado, una especie de dado, no eran dado, pero se echaban a la suerte y el que ganaba se lo llevaba. Esa era una costumbre que tenían los soldados con la ropa del crucificado. Fíjense lo que dice Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Seguimos. Era la tercera cuando lo crucificaron, la hora tercera, o sea, hora tercera. Las 9, muy bien, acá Santi. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. A las 9 de la mañana Jesús lo crucifican, lo cuelgan en esa cruz. Y se acostumbraba a colgarle un cartel, pero a Jesús se lo pusieron encima, que era la causa por la cual se lo condenaba. Y el cartel de Jesús, que estaba escrito en 3 idiomas, decía, este es el Rey de los Judíos. Estaba escrito en arameo, que era el idioma de los judíos, estaba escrito en latín para los romanos, en latín para los romanos y en griego para todas las otras personas. Para que todo el mundo sepa por qué lo crucificaban. Y a Jesús, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿Se acuerda de uno o algo? La causa principal por la que los judíos lo culparon. ¿Cómo? Decirse Dios de lo... Re parecido, estás en zona, pero muy cerquita ahí. Otra. Esto acuérdense que los judíos no podían matar a nadie. Solamente los romanos tenían esa autoridad. Entonces el cargo tenía que ser algo que a los romanos les molestase. ¿Por qué era? Muy bien, por decir que Jesús era rey. Ese era el cargo. Entonces por eso le pusieron el Rey de los Judíos. Y acuérdense, miren la segunda parte. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y vamos a ver ahora otro pasaje profético.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso dice Isaías 53:12. Si seguimos la lectura en Marcos 15, fíjense lo que dice Marcos 15, 28 me parece que es. Después que dice, Marcos dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los pecadores, tal cual lo que dice Isaías. Isaías estaba profetizando la muerte del Mesías, y en la muerte del Mesías se aclaraba que dice que iba a ser contado con los pecadores, iba a estar al lado de los pecadores aún en su muerte. Y así fue tal cual como pasó. Ahora, algo no le llama la atención. A mí me llamó la atención esto. Jesús dice que fue crucificado y pasó. No se nombra más detalle. No se menciona los clavos tanto, no se menciona el sufrimiento físico, que lo había y mucho. Para que ustedes se den una idea, de lo que morían las personas cuando estaban crucificadas, no era por la sangre, no, era por asfixia. Porque al estar suspendidas así, cada vez que querían respirar, necesitaban levantarse para que los pulmones puedan captar aire. Entonces llegaba un punto que la persona no tenía más fuerzas y moría ahogada. Por eso cuando querían acelerar la muerte de un preso, ¿qué hacían? Iban y le rompían las piernas para que la persona quede suspendida y no se pueda levantar. Pero no se menciona eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente los apóstoles no querían centrarse en el dolor físico, porque había algo que era más importante todavía. Había la copa que el Señor tuvo que tomar, la copa amarga que pidió que pasase de él, no era los clavos, chicos, no era la corona de espinas, no era los azotes. La copa amarga era cargar tu pecado, la copa amarga era cargar mi pecado en la cruz. No era el dolor físico, más allá de que Jesús al ser humano experimentó ese sufrimiento. Él, lo que verdaderamente sufrió en la cruz, y por lo que en Getsemaní decía que su alma estaba triste hasta la muerte, era porque sabía que tenía que experimentar por primera vez en su vida el dolor del pecado. El dolor de tu pecado, el dolor de mi pecado. Vamos a ver las segundas 3 horas, de la hora sexta a la novena. O sea, desde las 12 hasta las 3. Muy bien, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Ahí les pongo el relojito de vuelta, por las dudas. Fíjense, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué hora era? Las 12. Bueno, sí, de 2 a 3. ¿Ustedes cuando salen a las 12 del mediodía, es de noche? No, salvo que haya un terrible eclipse de sol. Pero esto, a ver si alguno sabe, ¿en qué fecha se celebraba esto? ¿Cerca de qué evento? Muy bien, de la Pascua. Y la Pascua los judíos lo celebraban con luna llena. Entonces no podía haber un eclipse, chicos. La única forma de que se oscurezca la tierra de esa forma al mediodía es un eclipse. No había forma, había luna nueva. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se cumplió la profecía de nuevo. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esto está en Amós 8, versículo 9. ¿Por qué se oscureció la tierra? Porque estaba profetizado así. Y porque estaba muriendo el creador del mundo. Porque estaba muriendo el autor de la vida. Porque Cristo estaba experimentando el pecado. Por eso se oscureció. Porque fue una señal del cielo a la tierra de que estaban matando al autor de la vida. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde ya, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en el versículo 34. Jesús dice que clamó a gran voz. No es que habló, no es que susurró. Jesús gritó. Y todos escucharon esto. Y gritó porque estaba sintiendo el desamparo de Dios. Ahora, esto parece como que Jesús está dudando de Dios, si lo leemos así. Porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero chicos, no se confundan, esto no es una duda del Señor.
Esto es el Señor, que eso es Jesús, entendiendo perfectamente lo que estaba pasando. Por eso también Jesús no aceptó la bebida narcótica esta. Jesús quería estar plenamente consciente. Este era Jesús que se daba cuenta que sobre sus hombros cargaba el pecado de todo el mundo. Cargaba el pecado de los dos que tenía al costado, de los que lo estaban matando y de nosotros que vivimos 2000 años después, que también nuestro pecado estaba ahí. Por eso Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No como deuda al Padre, sino entendiendo perfectamente lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y corrió uno y empapaba una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Fíjense lo que dice Salmo 69, 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Chicos, los eventos en la cruz no fue algo al azar. Estaba perfectamente profetizado todo esto. El Mesías era uno. Por eso es que la copa amarga no pudo pasar. Por eso es que Jesús la tomó. Por eso es que Jesús cargó el pecado, porque era el único. Dice la Biblia que en su nombre es el único bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No había otro. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Quiero detener un segundo acá. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Otros evangelios nos dicen que Jesús volvió a gritar. Bueno, acá también lo dice, gran voz. Y dijo una palabra o una frase. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, y al momento de decir esto, muere. ¿Saben por qué? Porque Jesús murió cuando quiso, cómo quiso y por qué quiso. Porque ¿de qué otra forma quién puede matar al autor de la vida? ¿Quién puede matar al creador del universo? ¿Ustedes se piensan, chicos, que si Jesús hubiese querido no se hubiese bajado de la cruz? ¿No se hubiese sanado todas las heridas? Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús le dio vista a los ciegos. Jesús le levantó la mano a un tipo que nunca le había podido mover. ¿Qué se piensa que no había podido curarse instantáneamente? O nos pensamos que los clavos lo retenían a él. O nos pensamos que él estaba colgado por las sogas que lo tenían. O que los soldados lo retenían. Si yo hubiese estado colgado, seguramente me hubiese retenido las sogas, los clavos. Pero a Jesús lo retenía la copa amarga que tenía que tomar. A Jesús lo retenía tu alma. Mi alma, que se perdían sin él. No había otra forma, era él. Por eso, cuando llegó el momento, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús decidió entregar su espíritu y dicho eso, murió. Y fíjense lo que pasó. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Para los que no saben, les explico muy rápidamente. Los judíos tenían un templo donde ofrecían sacrificios. Se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que hacía es que una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre ajena y ofrecía ahí la ofrenda de expiación, primero por sus pecados y después por los del pueblo, para ahí hacer la expiación de los pecados de todos, una vez al año. Y ese lugar estaba reservado para el sumo sacerdote, y había un velo, que el velo tenía el tamaño, no sé si alguna vez lo vieron, de una cancha de vóley profesional, 9 metros de ancho por 18 de largos. Y el velo era de ancho de 1,5 centímetros, 15 milímetros. Pongan 2 celulares más o menos, ese es el ancho del velo. Era algo pesadísimo. Se habla de que si vos pones 2 bueyes tirando uno de cada lado, no lo podían romper. Era algo muy pesado y muy fuerte. Y dice que acá, cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. ¿Y cómo se rasgó? ¿Lo rasgó uno y tiró de abajo para arriba? ¿Qué dice? ¿De qué forma se rasgó? De arriba abajo, en señal de que esa orden vino del cielo. ¿Y saben por qué? Porque antes la tarea de la expiación de los pecados la tenía el sumo sacerdote. La tarea de ofrecer sacrificios la tenía el sumo sacerdote. Y a partir de la muerte de Jesús, eso no va más. Jesús reemplazó todos los sacrificios. Jesús es el único y suficiente sacrificio. Jesús es la ofrenda perfecta, el cordero perfecto.
El Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Ya no era necesario ofrecer un cordero, ofrecer sangre ajena. ¿Por qué? Porque Jesús se ofreció la suya. Y antes, los que entraban en el lugar santísimo sin permiso, morían instantáneamente. Ahora el velo se abrió. Y se creía que, o sea, se decía que el lugar santísimo era donde estaba Jehová, donde Jehová se manifestaba. Por eso no podía, era un lugar muy reservado. Ahora mismo no es así. ¿Por qué? Porque el velo se partió de arriba abajo. Eso quiere decir que nosotros, los creyentes, tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a la persona de Dios mismo. ¿Y de qué forma tenemos acceso a Dios? ¿De qué forma podés tener acceso a Dios? Sí, Maxi. Parecido. ¿De qué forma podemos tener acceso a Dios? Llegamos a Dios. Orando, muy bien. Simplemente hablándole. Porque, ¿y a través de quién? Cuando terminamos de orar muchas veces, que lo decimos como muletilla, pero tiene un sentido. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Porque oramos en su nombre, porque gracias a Él tenemos acceso a Dios, a la persona de Dios. Gracias a Él tenemos nuestro problema del pecado solucionado. Y no hace falta que venga un sumo sacerdote a ofrecer sangre ajena por Él, porque Él ofreció la suya y porque su ofrenda fue perfecta, porque fue aceptada por Dios. Ahí tengo una foto de más o menos una caracterización de cómo era el templo. Era grandísimo ese velo. Para que ustedes en una cancha de vóley entera, las líneas. Llegábamos a ver un versículo en Hebreos que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir esto? Es complicado, yo lo entiendo. Esto quiere decir, chicos, que vos hoy podés llegar a Dios. Que vos hoy podés caer de rodillas y Dios te escucha. Que si vos sos un hijo de Dios, vos mismo ahora podés hablarle y tenés la confianza, la seguridad de que Él te está escuchando. Por eso, el escritor de los Hebreos está diciendo esto. Dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque antes no había libertad para entrar al lugar santísimo, porque solamente el sumo sacerdote podía y una vez al año. Hoy, 24/7, tenés libertad para adorar a Dios, tenés acceso a Dios, tenés llegada constante a Dios. Y dice que nos acerquémonos a Él. ¿Y cómo nos tenemos que acercar? Con corazón sincero, sinceramente, sin vueltas. Dios sabe todo, en plena certidumbre de fe, teniendo la certeza de a quién le estás hablando y quién es, y sabiendo que te escucha, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Esto habla de que para tener una oración eficaz necesitamos confesar nuestros pecados. Los pecados ya fueron borrados, ya fueron quitados de nosotros, pero necesitamos, para poder crecer, para poder acercarnos a Dios, estar en comunión con Él, estar en relación con Él. Y no podemos hacer eso si vivimos siendo esclavos del pecado. Y el último versículo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. ¿Por qué les dejo este versículo, chicos? Porque es muy sencillo lo que dice. Dice que en base a todo esto que estuvimos viendo, mantengámonos firmes. Sin fluctuar, habla de... Santi, sentate. Que estamos seguros de a quién creímos, que estamos seguros de en quién estamos. Y por eso dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin un día sí, un día no, sin ser ciclotímicos, firmes. La profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es la profesión de nuestra esperanza? Es en qué creemos, en qué decimos que confiamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Memoricemos este versículo, es cortísimo, no tenemos muchas vueltas. Y yo me quiero quedar con esto. La otra vez a los chicos les dije que nuestra oración sea que podamos vivir a la altura de lo que Cristo tuvo que padecer por nosotros. Que podamos estar a la altura de lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy lo que les quiero dejar es que podamos mantenernos firmes en esto que creímos, ¿no? Que
Que tengamos claro lo que creemos. ¿Sabemos lo que creemos? Creemos en Cristo, muy bien. ¿Creemos que Él nos perdonó de nuestros pecados? Bien. ¿Creemos que Él murió a nuestro favor? Bien. Ahora, mantengámonos firmes en eso que decimos, en eso que hacemos. Contémoselos a otros. ¿Por qué? Porque fiel es el que nos prometió. El que te prometió que te iba a salvar del pecado y que te salvó, fiel es para estar con vos todos los días de tu vida. Fiel es para hacer la obra que quiere hacer en tu vida. Vos sos chico, tenés menos de 20 años, menos de 15 quizá, vos decís, me falta un montón. No, hoy mismo podés ser un instrumento útil a Dios. Y lo vas a hacer si vos confías en Él y te mantenés firme. ¿Por qué? Porque no depende de vos, sino que depende de Él. Y fiel es el que prometió. Cerramos acá.